Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos dándote gracias por tu amor, misericordia, bondad. Gracias por el perdón que tú nos has dado, porque tu Hijo Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, dando su vida, y el precio que él pagó fue su sangre preciosa. Gracias porque tal sacerdote nos convenía, santo y más sublime que los cielos, donde después que resucitó está sentado a tu diestra intercediendo día y noche por cada uno de nosotros y por todos aquellos que quieran acercarse a Dios. Tiene que ser a través de él, para él interceder y alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre de la gloria, por este día que nos has dado, por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra. Gracias porque aún las cosas materiales que necesitamos eres tú, nuestro proveedor. Las espirituales nos las has dado todas en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias. Queremos orar en esta mañana por nuestro hermano William Padrón, que tú mejor que nadie, Padre de la gloria, sabes cuál es su condición. La petición que te hago aquí junto a los hermanos es que tú te glorifiques en esta situación que está pasando él y su familia. Que tú le des fortaleza a María, a su esposa, y a sus hijas. Que le des sabiduría para bregar con la situación, pero que sobre todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a usar como texto base Jeremías capítulo 2 y verso 13, donde Dios, a través de este profeta llamado Jeremías, dice lo siguiente: dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males? Dice Dios: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando mencionamos la palabra cisterna, lo que se conocía para los hebreos era un hoyo profundo, ancho, que se hacía en la tierra, bajo tierra, y ahí se preparaba para tener agua recaudada, ahí no, y a eso se le llamaba cisterna. Yo he estado meditando de ayer hasta el día de hoy. Eso fue en el pasado. Cuando yo medito, ¿a qué le podemos llamar cisternas hoy? ¿A qué podemos aplicar esas cisternas rotas? Las cisternas pues no podían recibir agua, pero no la podían retener. Son dos cosas diferentes. Si leemos Juan capítulo 7, el evangelista Juan, vamos a ver ahí que los judíos estaban celebrando una de sus fiestas. Y ellos tenían por costumbre que a esa fiesta buscaban agua del estanque de Siloé para llevarlo a esa fiesta, porque ellos tenían unas creencias. Y llevaban agua a esa fiesta para hacer unos rituales que ellos hacían. Jesucristo llegó a esa fiesta y dice que en alta voz, para que lo oyeran, él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba.
Siguió diciendo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Sigue leyendo el texto. Y dice, y esto decía, cuando él habló del agua viva, dice, y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque todavía el Espíritu Santo no había descendido, porque Cristo no había sido recibido arriba en gloria. O sea, que antes de Jesucristo resucitar y ascender a los cielos y entrar al lugar santísimo, en los únicos que se manifestaba el Espíritu Santo eran en los sacerdotes, no morando en ellos, en los profetas y en los reyes. ¿Ok? Ahora, cuando a esta escritura le añadimos otra escritura más que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, esto es cuando Cristo estaba hablando ¿con quién? Con la mujer samaritana en el pozo que Jacob le había dejado por herencia. Aproximadamente a las 12 del día, Jesucristo llegó ahí porque él le había dicho a los discípulos con anticipación, me es necesario pasar por Samaria. Los discípulos, pero ¿cómo va a ser si los samaritanos no quieren saber de nosotros? Él dijo, me es necesario porque él o a Cristo no había que hablarle del futuro ni de nadie porque él conocía a todos los hombres. Una de las cosas que le llamó la atención a Natanael fue cuando Andrés le dijo a Natanael, hemos encontrado el Cristo del cual habló Moisés. Y cuando Natanael escuchó eso, le dice, Andrés, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, por ahí podemos hablar mucho, pero vamos a mencionar esto. Nosotros cuando leemos las Escrituras tenemos que observar algo, que siempre Dios actúa contrario a como nosotros debemos y entendemos, que deben ser las cosas. Y él no está mal, Natanael no está mal ahí al decir eso. Porque si los profetas, Moisés, los salmos habían hablado del Mesías, no es cualquier cosa. Pero ¿qué era Nazaret? Bueno, Nazaret para ese tiempo era un pueblo, como se le llamó un día aquí, que todavía sigue por el nombre, La Perla en San Juan. Un sitio que no era bien reconocido. Por eso que Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero cuando viene caminando, Jesucristo le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, pero ¿cómo? ¿De dónde tú me conoces? Y Jesús le dice, cuando tú estabas sentado allá, donde estaba sentado, que yo te vi, te conocía, ese es nuestro Señor. O sea, son escrituras que cuando hay religiones que quieren poner a Jesucristo como un hombre bueno, que de hecho fue usado por Dios, pues esas escrituras uno se las
aprende para cuando toque hablar con esta gente, porque el único que tiene atributos para conocer el futuro y conocerme a mí y a ti antes de que naciéramos es Dios. Esos mismos atributos tenía Cristo. ¿Ah? Tenía Cristo. Y a la mujer samaritana, cuando llega a buscar agua a las 12 del día, no era la hora que tenían por costumbre de buscar agua. Pero como ya Cristo lo sabía que a esa hora ella iba a venir, apareció por allí, primero que ella. Cuando ella viene, él le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero tú como siendo judío me pide a mí que soy samaritana agua para beber. ¿Tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías agua. Y él te daría un agua muy diferente, voy a parafrasear, porque si tú vuelves a beber del agua de este pozo, vas a tener que volver a sacarla porque te va a volver la sed. Esa agua no quita la sed permanente. Pero el agua que yo ofrezco es un agua que te va a quitar la sed y será como una fuente que resalte en tu interior para vida eterna. Cuando cogemos todas esas escrituras, las juntamos, Jesucristo cuando menciona el agua y la Biblia se está refiriendo, sin que pueda haber duda en nosotros, del Espíritu Santo, que es el que vino a morar en nuestro interior, en nuestro espíritu, como la ley que dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la reunión pasada hablábamos que la Biblia nos enseña que la época de los esclavos no ha pasado. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de la justicia. El hombre sabe que está cometiendo errores en contra de él mismo, pero no tiene la capacidad, aunque quiera, para vencer la ley del pecado. Por eso, cuando nos convertimos a Cristo, Dios envía una ley superior a la ley del pecado, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que hoy yo puedo cantar y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pero aquí hay que hacer énfasis en esto, no porque yo me convertí a una religión y abandoné la religión que me habían enseñado mis padres. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Y cuando hablamos del pacto del Espíritu, leemos en 2 Corintios capítulo 3, que es donde Pablo dice que somos competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y cuando usted sigue leyendo, que él habla de los judíos, que mientras leen a Moisés, ¿qué es lo que tienen? Un velo en sus corazones. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a ser quitado porque el Señor es el Espíritu. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice que Cristo es el todo en todo. ¿Ok? El todo en todo. Y ya ustedes saben cómo terminó la conversación de Cristo con la mujer samaritana.
Una mujer que tal vez era despreciada por los demás, venía a las 12 del día porque ella sabía que a esa hora no había nadie buscando agua. Entonces, para que no me miren, para que no me señalen. Y tal vez se avergonzaba de su condición. Pero, gracias a Dios que no fui yo el que me encontré con ella. Porque si soy yo, a lo mejor le digo, bueno, debes congregarte donde yo me congrego y ahí vas a estar por lo menos en 6 meses de probatoria porque tú tienes una vida, mija, que Jesucristo la hizo inmediatamente una evangelista. Vete y dile. De hecho, la palabra apóstol lo que significa es enviado. Cuando Cristo resucitó, la primera mujer fue María Magdalena. Porque él le dijo a ella, vete y dile a mis hermanos. O sea, la envió a darle un mensaje. Y a esta mujer la hizo apóstol y evangelista. Cuando tenemos el significado de la palabra, no la naturaleza de apóstol. Son dos cosas diferentes. Pero por ser enviada, que le dijo, vete, trae a tu marido y vuelve. Ella le contó la verdad. Hasta que al final dijo, a mí me parece que tú eres profeta. No se puede culpar aún escuchando esas palabras. Hay que ver en el momento en que tienen esos encuentros con Cristo, por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo no era cualquier cosa en Israel. Él era maestro de la ley. Y cuando Jesús le dijo que se encontró con él, fíjense que dice la Biblia que Nicodemo fue de noche donde estaba el Señor. Esa palabra para mí es significativa. Cuando se encuentra con el Señor le dice, sabemos. Quiere decir que Nicodemo estaba hablando con otros y otros con Nicodemo de Cristo, porque habló en plural ahí. Sabemos que has venido de parte de Dios, pero no le dijo como el Mesías, como maestro. Yo soy maestro en Israel, pero a mí me parece que tú sabes más que yo, como maestro. Pero estaba equivocado. O sea, le dio unas palabras de elogio a Cristo, pero Cristo no busca gloria que viene de los hombres. Rápido lo llevó a donde Cristo lo quería llevar y nos quiere llevar a nosotros, es a la vida. Y a pesar de esas palabras de elogio, Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero ¿cómo yo después de ser viejo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Lo entendió literalmente. Cristo pues lo apretó un poquito más y le dijo, de cierto te digo. Fíjese que Cristo no le dijo, no, Nicodemo, eso no es así. Cristo no vino para estar en debate con nadie. Esto es así, lo coge o lo deja. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino espiritual. Y el rey de ese reino se llama Jesucristo, que es espíritu. Hermano, pero un reino tiene un rey y el rey tiene que tener sus súbditos. ¿Quiénes son los súbditos del rey?
Somos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Pero cuando Pablo le escribe a los corintios, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí no dice un católico, un pentecostal, un adventista, una asamblea. No. Un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Y yo hablaba con Mirta y Carlos, que fueron los primeros que llegaron. Aunque he mencionado esto otras veces. Si nosotros leemos la biografía de Cristo, el milagro más emocionante, más grande, que sucede es cuando el ángel le anuncia a María que ella iba a quedar encinta. Porque, según el orden de creación de Dios, para que una mujer quede encinta, tiene que haber tenido una intimidad con un hombre. Por eso es que María le dice, pero ¿cómo si yo no conozco marido? Porque ella era novia de José. Entonces el ángel le dice, lo que va a nacer de ti, del Espíritu Santo, es milagro. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Perdón. Y uno dice, wow, las mujeres hebreas sabían que Dios había prometido en Génesis 3 que el Salvador del mundo iba a nacer a través de una mujer. Por eso es que cuando una mujer hebrea se encontraba que no daba luz, para ella era una afrenta, porque ellas vivían con la esperanza, seré yo donde va a ser depositado el Salvador del mundo. Eso es la historia, eso usted no lo consigue en la Biblia. Pero la depositaria no era cualquiera, era escogida por Dios. Y por obra del Espíritu Santo, Jesús fue ubicado ahí como un niño y fue creciendo como un niño hasta los 9 meses. ¡Wow! Hasta que nace. ¿Ah? Tengan cuidado, porque Jesús no nació en un pesebre. Es que uno oye tantas cosas y las oye y después las repite sin averiguar. Jesús, después que María lo da a luz, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. ¿Qué era el pesebre? El pesebre era una cajita de madera que ahí echaban los alimentos para los animales. En esa cajita llamada pesebre pusieron al pan de vida, que es el que nos sacia el hambre espiritual, llamada Cristo Jesús. ¿Dónde nació Cristo? La Biblia lo único que dice que en el mesón, en el hotel, no había lugar para ellos. Lo que hoy conocemos como hotel, antes se le llamaba un mesón. Ahí habían los caminantes que llegaban ahí, llegaban con animales. Pues cuando María dio a luz, yo no sé, la Biblia nos dice si se escondió detrás de una vaca o buscó una cueva, qué sé yo, la Biblia no lo dice. El asunto es que sí, la Biblia me dice que después que nació,
María lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. ¿Ok? Esos detalles uno los parece como algo simple. Pero Pablo le dijo a Timoteo que de unas cosas que tenía que preocuparse era por trazar bien la palabra de verdad. Preséntate ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y nosotros con el tiempo, a través de la lectura de la Biblia, de escudriñar las Escrituras, nos vamos a ir corrigiendo, porque muchas cosas de las que hablamos es porque las aprendimos, no de la Biblia. Lo escuchamos. ¿Hasta cuándo nosotros no le estuvimos diciendo a un edificio, iglesia, templo, casa de Dios? Le tengo buenas noticias. Yo cada rato he dicho, hermano, la iglesia tiene que ser restaurada y Dios lo está haciendo. Hechos 3:21, el apóstol Pedro dijo que era necesario que los cielos retuvieran a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Y cuando se habla de la restauración de las cosas, yo oigo a los teólogos evangélicos que lo que hablan es de la restauración de Israel. Eso no está mal, pero ¿y la restauración de la iglesia? O sea, volver a poner a la iglesia en su estado original. Lo que estamos viviendo hoy no es la iglesia del libro de los Hechos. ¿Usted no se ha dado cuenta que el libro de los Hechos no tiene final? No hay una despedida como hasta aquí acabó. ¿Y por qué no hay final? Porque se supone que los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia tienen que continuar hasta que Cristo venga. Pero eso llegó un tiempo en que se detuvo. Se detuvo. ¿Ok? Entonces ahora, cuando yo leo todas esas escrituras, que las junto con Jeremías 2:13, cuando Dios dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vimos a la luz de unas escrituras que el agua se está refiriendo ahí en esa escritura, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué dijo Cristo del Espíritu Santo en Juan 14 y capítulo 16? Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar otro consolador. Y estaba hablando de ¿qué? Del Espíritu Santo que está con ustedes, pero estará en ustedes. Dos cosas diferentes. ¿Ok? Después él dice en Juan 14, me voy, pero volveré. Entonces eso yo lo entiendo cuando voy a 2 Corintios 3, cuando Pablo dice que el Señor es el Espíritu. O sea, cómo el Señor se dispensó. Cogió cuerpo humano, comienza su ministerio a los 30 años de edad, porque Cristo vino no solamente como Salvador, Él vino como sacerdote. Y si usted lee la ley sacerdotal, en los libros de Moisés, usted va a ver que para un levita poder ser sacerdote tenía que haber cumplido 30 años de edad. Podía llegar hasta los 50 ejerciendo el sacerdocio. Cristo comenzó a los 30 años de edad porque él vino a cumplir la ley, pero no duró los 50 años. Terminó a los 33. Muy diferente. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo no es de la tribu de Leví, es según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico. ¿Ok? Entonces,
Yo mientras soy plomero, para que lo sepan, mientras yo trabajo en esa tubería que me ha dado, yo meditaba ayer, trabajando, cansado, las rodillas, meditando. Voy a la escritura y puedo coger todas esas escrituras que me hablan de lo mismo. Ahora entonces hoy, que del primer siglo, a los 33 años, Cristo termina su ministerio terrenal, asciende a los cielos, después que se presenta en el lugar santísimo ante el Padre, vuelve otra vez y viene y está 40 días más con los discípulos. ¿Qué hacía? ¿Qué era lo que le enseñaba? Ahí bien claro lo dice. Le enseñaba lo que tenía que ver con el reino de Dios. Con el reino de Dios. El libro de los Hechos termina con el apóstol Pablo, que está en Roma, alquiló un apartamento, por 2 años estuvo ahí y se quedaba ahí todos los días enseñando a los que venían a él, pero no le enseñaba cualquier cosa, y la Biblia es clara, dice, enseñándoles respecto al reino de Dios, de nuestro sistema, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Tiene que salir, si todavía queda algo de religiosidad, tiene que salir. Tiene que salir. Porque yo me preguntaba, pero en el día de hoy, ¿cuáles son las cisternas que no retienen agua? Porque para no retener agua, el primer mal que hizo ese pueblo fue dejar a Dios. Y escúcheme bien, porque esto es serio. Yo lo he dicho, hay que estarlo repitiendo, porque la buena noticia que le iba a dar ahorita, se la voy a dar ahora antes que se me olvide. En YouTube sale un hermano dominicano, se llama Sujei. Sujei Michelén. Él es un teólogo, conferencista, pastor. Oiga, y cuando pongo YouTube buscando un mensaje, lo veo a él, que está predicando en una iglesia, y le dice a los hermanos, hermano, esto que está aquí no es el templo. No es el templo, claro, lo dejo ahí, el templo nada más, porque hay que enseñar que ni es el templo, ni es la casa de Dios, ni es la iglesia. Entonces él dijo, el verdadero templo es Cristo. Está bien, pero síguelo. Así es que parece que él está recibiendo, esa es la buena noticia, que hay hombres de Dios que no son soberbios, que no son altaneros, que cuando están cometiendo un error lo admiten y lo corrigen. Y al que se humilla es el que Dios exalta. Pero lamentablemente hay hombres y mujeres también que por más que tú le hables de la verdad, pero es que por tanto tiempo que yo estoy enseñando esto. Hay muchas razones por las cuales no van a querer entrar. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa. Si somos o no de la iglesia que va a ser restaurada o que está siendo restaurada. Porque yo siempre me preguntaba, Cristo venció la muerte, venció al pecado, venció al diablo, venció la tumba, venció la muerte. Y ahora él en los mensajes de Apocalipsis de las 7 iglesias me dice, al que venciere. Entonces, ¿qué tengo yo que vencer? ¿Qué tú tienes que vencer? Pues mire, esto es sencillo. Y mire que va tiempo que lo venimos diciendo. ¿Qué ha sucedido desde el año 313 después de Cristo? Porque Dios tiene un adversario,
se llama Satanás. Pero no solamente es adversario de Dios, sino de la iglesia. Satanás no quiere que la iglesia sea edificada. Comenzó a atacarla, matando a los creyentes, a los que invocaban el nombre de Cristo, y aprendió la lección. Él entendió que de afuera no podía seguir, porque cuando mandaba a matar a un creyente, 10 se convertían. Y la iglesia iba en aumento, numéricamente hablando. La estrategia que él usó fue usando a Constantino para meterse a atacar a la iglesia. ¿Dónde? Desde adentro. Desde adentro. Ahí aparece, poco a poco se va gestando la institución católica romana, con Constantino ahora que le dio la bienvenida a los verdaderos creyentes. Ellos no entendieron que era una trampa del diablo. Ahí aparece la visión de los templos, porque Constantino le da los templos paganos para que ellos tengan sus reuniones, y ahí se acostumbraron a los templos. Satanás los sacó de las casas y los metió en un edificio llamado templo, casa de Dios. Ellos adoptaron esas creencias y ahí Satanás está atacando a la iglesia desde adentro. Y cuando el hombre decide, porque no solamente eso, hay que hablar mucho, porque en el año 400, para tener una función dentro de la institución católica hasta el 600, no era cualquiera, no era aquel que recibía un llamado de Dios, porque ya eso no es de Dios. Ahora vienen los intelectuales, los que son teólogos, los que tienen sabiduría humana, son los que vienen ahora a ocupar el lugar de los siervos de Dios, de los verdaderos. Y ahí aparece el clero laicado. Vaya cualquiera de ustedes, si quiere hacer la prueba, váyase al concilio discípulo, al concilio adventista, a cualquier concilio, a llenar una solicitud para ser pastor, porque usted quiere ser pastor. A ver cuáles son los requisitos que le van a poner. No aparece ni una pregunta: ¿usted tiene el llamado de Dios? Lo que te preguntan es: ¿qué grado de escolaridad usted tiene? ¿Cuánto usted ha estudiado de teología? ¿Cuántos diplomas tiene? Y ahí poco a poco, lo que está ahora voy a ponerlo desde el año 600 después de Cristo en adelante, poco a poco, es la sabiduría humana. Y cuando la sabiduría humana se mete, yo pregunto, ¿no aplica lo que Dios dijo a través de Jeremías? 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Cuando Cristo, hablando del Espíritu Santo, Él dijo, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Pero qué te enseñan en un seminario? Entonces, hay unos cuantos sustitutos de la verdad. Por eso es que usted ve hoy donde no está la manifestación ni la guianza del Espíritu Santo como debía de estar, como comenzó de Pentecostés en adelante. Si no está, es porque hemos abandonado a Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que lo que Él se propuso hacer, no hay nada ni nadie que se lo impida.
El asunto es que antes de nosotros convertirnos, se nos predicaba el Evangelio para que viniéramos a Cristo. Hoy, lamentablemente, hay que estarle predicando a los que están dentro para que abandonen la religión y vuelvan al estado original. Hay que volver al estado original. Y yo tengo que ser un vencedor. Yo no quiero saber de ninguna secta religiosa para yo ponerla en práctica. Se está practicando mucha cosa que tiene que ver con las tradiciones que Roma logró, el diablo a través de esta institución logró meter dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia funciona por medio de tradiciones, a tiempo Cristo nos habló cuando le tocó hablar con los escribas y fariseos. Ustedes son unos hipócritas. Han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Miren lo serio de esto. ¿Qué es un hipócrita? ¿A quién se le llamaba hipócrita? ¿A quién los griegos llamaban hipócrita? Los griegos llamaban a un hipócrita a lo que nosotros conocemos hoy, aquí en nuestro país, a estos artistas que van al teatro a presentar una comedia, pero ellos se presentan como un personaje que ellos en la realidad no lo son. Eso es un hipócrita. Y yo no puedo creer que soy un verdadero discípulo de Cristo, inclusive porque estoy predicando usando la Biblia. O porque la llevo para donde quiera que yo voy. O porque predico de Cristo, de la muerte y resurrección. Ay, hermano. ¿Y de qué es lo que hay que predicar? No, lo que pasa es que nosotros escuchamos la predicación, vemos al que está predicando, pero hay algo que usted no conoce, que el único que lo conoce es Dios, y es nuestro corazón. Y Dios sabe la intención con la cual yo me paro aquí a ministrar la palabra. Por eso es que en Mateo 7:21, Jesús dice en aquel día, ¿qué día? En aquel día final, muchos me dirán, mire eso, muchos, Señor, en tu nombre. Y ahí comienzan a darle una lista de todo lo que hicieron en el nombre del Señor. Cosas que las mandó a hacer el Señor. Y ahora la respuesta del Señor es que les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo tengo una versión que dice, apártense de mí porque yo nunca los aprobé. ¿Cuántos hay hoy de pastor que no tienen el llamado de pastor? Pero hay que respetarlo como pastor. Que han echado a Jesucristo para un lado. Ellos son los dueños de la iglesia. Y aquí hay que hacer lo que yo diga. Cuando yo fui a congregarme, yo estaba buscando, Señor, ¿dónde es? Llevan años. Yo fui a la iglesia pentecostal y me veía en Toalta con mi esposa y mis hijas que estaban chiquitos. Lo que el Señor me ubicaba, porque ya yo estaba sintiendo inquietudes. Me conocían. El presidente de la Sociedad de Damas Caballeros, pues claro que me conocía. Nos conocíamos. Vino para donde mí. Hermano Víctor, el domingo el pastor va a dar tarjeta de membresía. Pero para poderte dar la tuya tienes que ser socio de la Sociedad de Caballeros. Y yo le dije, Luis, hermano de Pito,
Yo aquí no vine a buscar tarjetas de membresía. Yo vine aquí a ver si encontraba o escuchaba algo bueno, cógelo. Ah, pero que sabemos que tú predicas, entonces no se te puede poner a predicar. Tampoco vine a predicar, buscándome la vuelta. El domingo próximo, el pastor se paró al frente antes de la predicación. Porque él se lo dijo al pastor. El pastor fue una vez presidente del Concilio Pentecostal en México. Él murió. ¿Qué dijo desde el frente? Hermano, yo no le puedo probar a nadie por la Biblia que la sociedad de M. Caballero es bíblica, porque no está. Pero, ahí está ese pero. Pero eso es lo que está determinado aquí. Y el que no quiera, pues. Entonces tú estás ante la disyuntiva. Y esto a mí no me lo contaron. Yo lo viví. Yo estoy ante la disyuntiva. ¿Sigo obedeciendo al Señor? ¿Obedezco al hombre? ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las cisternas rotas hoy? Sí, porque hay muchos hablando de Cristo, muchos hablan del Espíritu Santo, pero no es hablar, es retener, es que yo sea lleno, esa llenura permanente, que sea el que me guía a mí, a toda verdad y a toda justicia. Es el que nos debe guiar a nosotros como creyentes. Pero mientras estemos en la práctica celebrando tradiciones, está haciendo inválida la palabra de Dios, y eso es abandonar a Dios. Entonces, ¿usted cree que Dios nos está para estar cumpliendo con nuestros caprichos? Ya hay congregaciones donde tienen un árbol de Navidad puesto en lo que le llaman el lugar santísimo. Hay casas de creyentes que ya tienen el árbol puesto y están adornando las casas. Pero ¿desde cuándo se está hablando que Cristo no nació el 25? ¿Qué nos dice Satanás a través de las tradiciones de los hombres? Que fue el 25 de diciembre que Cristo nació. ¿A quién le creemos? ¿Y cuántas cosas más hay por ahí? Mire, yo soy de los que creo, que si aparece un legislador o un senador con un proyecto de ley proclamando el día de Satanás y lo aprueban, el pueblo evangélico lo celebra también. ¿Cuántos dejaron de ser creyentes de verdad, genuinos, cuando la plaga del COVID? ¿Por qué? Porque los musulmanes, cuando están fuera de su tierra, ¿qué es lo que hay en Vega Alta, en la cuesta de Vega Alta? A mano derecha, ¿qué es aquello allí? Una mezquita, porque ellos necesitan una mezquita para reunirse y allí hacer sus cultos. Los judíos que están dispersados a nivel mundial no tienen templo, pero ¿qué es lo que sustituye el templo? La sinagoga, porque ellos tienen que tener un sitio para celebrar sus cultos a Jehová. Y los evangélicos, cuando llegó la pandemia del COVID, dejaron de ser creyentes. Hubieron muchos pastores que se iban a morir porque el diezmo no le entraba. Ya hubo una frialdad. ¿Por qué? Porque el pueblo evangélico ya está acostumbrado que si no es en un edificio donde se le llama templo, casa de Dios a la iglesia, porque hermano, el mejor sitio para nosotros estar hoy es en la casa de Dios. Mire qué disparate se están hablando. Entonces Dios nos va a complacer en todo eso. Ahí hay una mujer, si la mente no me falla, en el mensaje de Tiatira, que Dios le dice al ángel, y tienes esa mujer ahí llamada Jezabel, que se hace ser profetisa. Y que enseña a los siervos de Dios
a cometer abominación, idolatría. Y cuando yo me convertí al Evangelio, era cuando más se predicaba en contra de Jezabel. Pero ¿a dónde enjaulaban a Jezabel? En las orejas de las hermanas, en los lapilabios, en lo que se untaban en la cara, en la vestimenta. ¿Ah? Cuando nada tiene que ver Jezabel. Cuando usted lee Primera de Reyes y usted se va a buscar ahí, hubo un rey de Israel, fue rey de Israel del norte, llamado Acab, y él se casó con esta mujer que era idólatra, llamada Jezabel. Yo pregunto, ¿quién es que manda en un reino? ¿Y a quién es que hay que obedecerle en un reino? ¿Al rey? Bueno, pues allí un día aparece Nabot y vio que Acab tenía un patio tremendo, ajíes dulces, pimientos, recao y todas esas cosas. Para que me entiendan, a los boricuas. Cuando lo vio, llamó a Acab y le dijo, oye, te voy a dar uno mejor que ese si tú me cambias el tuyo por el mío. ¿Qué le dijo el rey a Acab? Líbreme Jehová de yo darte a ti la herencia que me ha tocado. Y Nabot se fue muy triste. Cuando Jezabel lo ve, le dice, oye, ¿qué te pasa a ti que estás triste? El semblante tuyo es de tristeza, ¿qué te pasa? Entonces ahí Acab le contó lo que Nabot o el que quería el huerto era el rey Acab. Déjame aclarar que estoy al revés. El que quería el huerto era Acab. Entró en negocio con Nabot y Nabot le dijo, no te he podido dar la herencia que me ha tocado. Y por eso es que el rey de Israel, Acab, se puso triste, corrigiendo. Se puso triste cuando Jezabel lo oyó. ¿Por qué tu rostro está triste? ¿Qué te pasa? Acab le contó el desprecio que le había hecho Nabot en no darle el huerto que Acab quería. ¿Qué le dijo Jezabel? Y antes de yo continuar y termino con esto, entiendan con cuidado que la Biblia en muchas ocasiones usa la figura de la mujer para presentarme a la falsa iglesia, en otras coge la figura de la mujer para presentarme y hablarme de la verdadera iglesia. ¿Qué le dijo Jezabel? Oye, pero no eres tú rey de Israel. En otras palabras, que aquí hay que hacer lo que tú digas. ¿Ah? Pero entonces ella, en vez de mantenerse bajo lo que ella misma acaba de reconocer, que el rey es Acab, ¿qué hizo ella? Usurpó su lugar y logró la muerte de Nabot. Ahora lo puedes coger porque el que te lo negó ya no está. Una mujer usurpando la posición del rey.
Nos vamos más atrás, en Génesis 3, una mujer llamada Eva, usurpando el lugar que le tocaba a Adán. ¿Cuáles fueron los resultados? Nos chavamos todos, porque en Adán todos morimos. Ahora yo pregunto, en el día de hoy, bíblicamente hablando, ¿quién es el rey de la iglesia? Es Jesucristo. Pero hermanos, ¿cuántos hay que han usurpado el lugar del rey para sustituirlo por los mandamientos, ideas humanas, sabiduría humana? Estamos viviendo, lamentablemente, esto que está pasando. Y la iglesia no puede usurpar el lugar de Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia verdadera está para decirle al Rey lo que tú digas, cuando tú digas y como tú digas, porque tú eres el Rey. La pregunta es, para terminar, ¿se está viviendo en esa forma? ¿Ah? Y ante esta situación que estamos viviendo, hermano, Dios está llamando para formar la verdadera iglesia gloriosa que habla Efesios capítulo 5, que Él viene a presentarse una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, ni cosa semejante. Entonces Dios está ahora llamando a los que se identifican como creyentes a venir a la realidad, abandonando lo que no es de Dios. Por eso es que en Apocalipsis 18 hay un llamado de parte de Dios. ¿A quién? ¿Para quién es ese llamado? Es que Dios mismo lo dice: sal de en medio de ella, pueblo mío. Mi hermano, más claro. Más claro. Y para que lo sepan, si no lo sabían, este tipo de reunión que nosotros estamos dando, la mayor parte de los creyentes no les gusta. Porque aquí no hay música, aquí no hay cántico, aquí no hay una escuela para niños. Es más, aquí puede venir alguien y decir, como me dijeron a mí una vez en Giolaja, a través de otro: se están muriendo espiritualmente. No hay programa. No hay programas. Y Dios, el Señor Jesús, está buscando no intelectuales, no cuántos diplomas puedas tener de los seminarios. El Señor está buscando discípulos obedientes, que aprendamos no solamente a creer en la Biblia, sino que la parte que nos toca, ponerla en práctica. Pero entonces, como en esto no hay una enseñanza, no hay revelación, pues se está malinterpretando la cosa. Porque cuando Cristo dijo en el capítulo 16 de Mateo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando un carpintero quiere hacer una columna, lo primero lo que hace, ¿qué? Pone varilla y luego un molde de madera, de acuerdo al tamaño que él quiere la columna. Pero ¿qué es lo que va dentro de esa columna? La obra que va a ser permanente es el cemento.
Cuando el cemento fragua, ya se le puede quitar lo que es madera. Ahora quedó la columna de cemento. Este cuerpo que nosotros tenemos se puede comparar con ese molde de madera, pero dentro de nosotros está habiendo una edificación. Y esa edificación, el contenido de esa edificación, es la naturaleza misma de aquel que compró la iglesia, que se llama Cristo Jesús. Y esto tenemos que creerlo. Y eso lo confirma Romanos capítulo 8 y verso 28 en adelante. Para los que aman a Dios, todas las cosas esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes eligió, también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó, a los que llamó los justificó, los glorificó. ¿Y cuál es la meta final, el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que si usted cree que Jesús fue formado en el vientre de María, un bebé, ahora está siendo formado desde nuestro espíritu, para cuando suene la final trompeta, el molde este de madera, de carne, se nos va a quitar y va a aparecer lo verdadero, lo eterno. Y ahí entonces le veremos tal como Él es, porque vamos a ser igual a Él. Damos gloria a Dios y damos gracias por la palabra que Dios nos está dando. Así es que disfruten esa palabra, vamos a absorberla, semanalmente, vamos a ir a las Escrituras. Si se les olvidan las Escrituras, bueno, quedaron grabadas, ahí están. La paz de Dios es con todos y un abrazo a la distancia a los hermanos que se están conectando y a los que se van a conectar. Dios les bendiga.